es realmente un placer y un honor para mí estar aquí por medio de este medio, valga la redundancia virtual, compartiendo con ustedes su 8º aniversario en la iglesia de Comayagua. Como ya ustedes saben, mi familia y yo amamos a Comayagua, amamos a Honduras. De los últimos 4 años que hemos estado vueltos con ustedes, ha sido un honor, ha sido un placer. Y en parte hemos sido parte de su ministerio. Estamos muy agradecidos, muy honrados por estas cuestiones, por esta oportunidad que ustedes nos han dado. Y, ¿verdad? Cada uno de nosotros tenemos una historia. Nuestra historia está forjada por decisiones que tomamos, por personas que encontramos, por nuestras vivencias, el país donde nacimos, eso que está alrededor de nosotros. Y también esta historia que empieza puede ser cambiada por medio de estos factores externos. Y mi historia empezó cuando desde muy joven nací en un hogar cristiano y mi papá nos enseñó sobre la Biblia y mi mamá también, y te puedo decir, me gustaría decirte que desde el primer día que conocí a Cristo no titubeé, lo seguí 100% adelante, sin falta, sin nada, pero la verdad es que no. En mi vida, lamentablemente no fue así. En mi vida había mucha autojusticia, había orgullo, religiosidad, falta de amor, falta de compasión, egoísmo hacia otras personas. Y yo estaba escribiendo una historia diferente a la que Dios tenía para mí, pero Dios es misericordioso y soberano, y estaba Él escribiendo una historia totalmente diferente para mi vida. Y cada uno de nosotros tenemos una narrativa como discípulos, como personas que seguimos a Cristo, cada uno como individuos, pero Dios tiene una narrativa para su iglesia y para los lugares donde nosotros estamos. Y la Biblia está llena de historias, ¿verdad? Es un libro que muchos lo consideramos un libro de historia o de historias, pero la historia de David y Goliat es una de las historias que me gusta mucho. Y es una historia donde hay acción, donde hay batalla, donde hay pelea, donde hay sangre, bueno, donde hay guerras y tiene todos los elementos para una película taquillera, ¿verdad? Y hoy me gustaría ver cómo esta narrativa de David y Goliat, esta historia, también se aplica a nuestra vida individual y también cómo se aplica a la narrativa de la iglesia. Entonces vamos a orar y para Dios sea la gloria. Padre nuestro, te damos gracias por este tiempo, por esta oportunidad. Padre, ponemos este día en tus manos, que tú seas bendecido, Señor, engrandécete y hazme más pequeño, Padre, que tú hables por medio de nosotros, que lo que queramos decir sea para tu gloria, para tu honra, y que tu nombre, Padre, tu narrativa, tu historia sea glorificada en nuestras vidas. Te amamos, Dios, soberano eres, y en el nombre de Jesucristo, tu santo Hijo, oramos. Amén. Y si por favor abran sus Biblias a 1 Samuel capítulo 17 y vamos a leer desde el versículo 1 en adelante, pero vamos a dar un trasfondo de lo que está pasando, ¿verdad? Entonces aquí vemos el reino de Israel está listo para batallar contra los filisteos, y todo el mundo sabe en esta historia un filisteo muy famoso que él se llama Goliat. Entonces Goliat viene y reta a Saúl y al reino de Israel, a sus soldados, y le dice, bueno, ¿para qué estar peleando tanto así? Si ustedes pueden, agarren el mejor de ustedes y agarremos el mejor de nosotros y vamos a batalla, y el que gane va a ser el campeón y el que pierda va a ser que el siervo de él va a servir a estas personas para siempre, ¿verdad? Mira como dice el versículo 9, si es capaz de hacerme frente y matarme, nosotros les serviremos a ustedes, pero si yo lo venzo y lo mato, ustedes serán nuestros esclavos y nos servirán. Dijo además el filisteo, yo desafío hoy al ejército de Israel, elijan a un hombre que pelee conmigo. Al oír lo que decía el filisteo, Saúl y todos los israelitas se consternaron y tuvieron mucho miedo. Mira lo que dice, vamos a saltar al 16, dice, el filisteo salía de mañana y de tarde a desafiar a los israelitas, y así los estuvo haciendo durante 40 días, por mucho tiempo, ¿verdad? Interesante que sale en la mañana y sale en la tarde, lo que nos da la idea de tiempo de sacrificio en Israel. Entonces te puedes imaginar, Israel a su hora sagrada, en medio de su culto de adoración, hay un sacrificio que se ofrece en ese momento, una hora de oración, todo el mundo está esperando a Dios, el pacto que tiene con Dios, dándole la renovación, la gracia por ese pacto que ha dado, y llega este filisteo. Como lo menciona aquí, incircunciso, les grita, los insulta, desafía a Dios, desafía al reino de Dios, a todos los israelitas, y también maldice el nombre de Dios. Imagínate como si nosotros estuviéramos en la iglesia todos los días y estamos adorando, y por 40 días entra un tipo
y empieza a maldecir a Dios, empieza a burlarse de la Santa Cena, empieza a romper la Biblia, empieza a interrumpir el tiempo de oración y pasan 40 días y nosotros no hacemos absolutamente nada, nos quedamos callados. Y esto es lo que está pasando aquí con Saúl. Han pasado 40 días. Y saben por la Biblia que el número 40 es un número que significa en la Biblia prueba, un tiempo de prueba, ¿verdad? 40 años en el desierto, llovió por 40 días y 40 noches. Jesús estuvo en el desierto siendo tentado por el enemigo por 40 días. Entonces básicamente estamos viendo que Saúl está puesto a prueba aquí. Y el autor nos deja bastante claro que Saúl y la gente ha estado aquí por 40 días. Han tenido un periodo de prueba y han tenido la oportunidad de mostrarle lo que está Dios en sus corazones, pero lo que hay en el corazón de estas personas es miedo. Ellos no tienen confianza en Dios como su líder, no tienen confianza en la historia, la narrativa que Dios tiene para ellos, pero tampoco tienen confianza en Saúl. Y Saúl fue pesado en una balanza y fue hallado falto. ¿Verdad? Saúl no hizo ningún compromiso por 40 días y se sentó en su tienda en campaña y no hizo nada. Entonces Dios dice, bueno, ahora es tiempo de levantar a otra persona que va a hacer algo por mí. En el versículo 21 dice, los israelitas y los filisteos se alinearon frente a frente. David por su parte dejó su carga al cuidado del encargado de las provisiones y corrió a las filas para saludar a sus hermanos. Mientras conversaban, Goliat, el gran guerrero de Gat, salió de entre de las filas para repetir su desafío. David lo oyó. Cada vez que los israelitas veían a Goliat, huían despavoridos. Interesante que esto tiene algo que ver con la historia. Salen corriendo despavoridos. 26, David preguntó a los que estaban con él, ¿qué dicen que le dará al que mate a este filisteo y salve así el honor de Israel? ¿Quién se cree este filisteo pagano que se atreve a desafiar el ejército del Dios viviente? En el 31 dice, algunos de los que oyeron lo que había dicho David se lo contaron a Saúl y éste mandó llamarlo. Entonces David le dijo a Saúl, nadie tiene por qué desanimarse a causa de este filisteo. Yo mismo iré a pelear contra él. ¿Cómo vas a pelear tú solo contra este filisteo?, replicó Saúl. No eres más que un muchacho. Mientras que él ha sido un guerrero toda su vida, David respondió, a mí me toca cuidar el rebaño de mi padre. Y muy interesante la conversación, porque Saúl lo desprecia, le dice, tú eres un muchacho. Y él le dice, bueno, no sé si esta es la intención, pero él dice, a mí me toca cuidar el rebaño de mi padre. Yo soy un pastor, ¿verdad? Saúl, tú eres un pastor, tú eres el pastor de la nación de Israel y no estás cuidando el rebaño que nuestro padre te dio para que cuidases, ¿verdad? Mira, él sigue diciendo, a mí me toca cuidar el rebaño de mi padre. Cuando un león o un oso viene y se lleva una oveja del rebaño, yo lo persigo y lo golpeo hasta que suelta la presa. Y si el animal me ataca, lo agarro por la melena y lo sigo golpeando hasta matarlo. Si este siervo de su majestad ha matado leones y osos, lo mismo puede hacer con este filisteo pagano, porque ha desafiado al ejército del Dios viviente. El Señor que me libró de las garras del león y del oso, también me librará del poder de filisteo. Anda pues, dijo Saúl, y que el Señor te acompañe. Saúl está tan desconectado de su narrativa, ¿verdad? La historia que Dios tiene para él, lo que habían dicho, bueno, el que gane va a dominar al que pierda, ¿verdad? Y pone la fe, no la fe, pero pone al pueblo de Israel en las manos de un pastorcito, ¿verdad? Él le delega la responsabilidad de defender al pueblo y se la delega a otra persona. Y dice, bueno, anda tú y pelea, ¿verdad? Qué retante esta escritura, qué retante, porque muchas veces nosotros como discípulos delegamos la responsabilidad a otros. Nosotros tenemos la responsabilidad de cambiar este mundo, de proteger el reino de Dios, de honrar el nombre de Dios, y le delegamos esa responsabilidad a instituciones seculares. Mira el versículo 40. Tomó su bastón, fue al río a escoger 5 piedras lisas y las metió en su bolsa de pastor. Luego, onda en mano, se acercó al filisteo. Y una de las cosas que veo aquí que David está dispuesto. La mayor diferencia entre David y Saúl no es que necesariamente fue escogido por Dios, porque Saúl fue ungido también para ser el rey de Israel. Y Dios también ungió a David para ser de Israel. Pero la mayor diferencia es que David estaba consciente de la historia que Dios tenía para él. Y Saúl se había olvidado de la narrativa de Dios para su vida. Saúl pasa 40 días sin hacer nada y según lo que vemos en el texto, David está aquí por un poquitito de tiempo y ya está dispuesto a hacer algo al respecto. En el versículo 41 leemos, por su parte también avanzaba hacia David, está hablando de Goliat, detrás de su escudero. Le echó una mirada a David y al darse cuenta que era apenas un muchachito trigueño, buen mozo y con desprecio le dijo,
¿Soy acaso perro para que vengas a atacarme con piedra? Y maldiciendo a David en el nombre de sus dioses, añadió: ven acá, que te voy a echar tu carne a las aves del cielo y a las fieras del campo. Lo desprecia, ¿verdad? Le dice: tú no eres nada, tú eres basura, tú eres un pobre niño, tú no puedes hacer nada contra mí. En el 45 David le contestó: tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina, con las armas del mundo, ¿verdad? Esto me hace acordar en 2 Corintios 10:4, que dice que nosotros no peleamos como el mundo pelea, nosotros no usamos las armas del mundo para cambiar, para batallar, para atacar. Dice: tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo a ti en el nombre del Señor Todopoderoso, el Dios de los ejércitos de Israel, a quien has desafiado. Hoy mismo el Señor te entregará a mis manos y yo te mataré y te cortaré la cabeza. Hoy mismo echaré los cadáveres del ejército filisteo a las aves del cielo y a las fieras del campo. Y todo el mundo sabrá que hay un Dios, que hay un Dios en Israel. Todos los que están aquí reconocerán que el Señor salva sin necesidad de espada ni de lanza. La batalla es del Señor y los entregará a ustedes a mis manos. Y vemos aquí la historia, la interacción. Lógicamente, el ejército de Saúl está asustado, está paralizado. Viene este tipo gigante, ¿verdad? No sabemos mucho de Goliat, pero sabemos la descripción que es un tipo muy grande, que tiene un hermano que tiene seis dedos en cada mano. Entonces su familia eran personas grandes, ¿verdad? Y todo el mundo le dice: no puedes salir, no puedes batallar, esta batalla no la podemos ganar, esto es demasiado para nosotros. Y con David, que mi impresión es que él está consumido con asegurarse que el nombre de Dios es santificado. Y a David lo que le ofende más de este tipo es que él viene a difamar, a insultar, a menospreciar el nombre, la narrativa, la historia de Dios para el pueblo de Israel. Y le enoja mucho a David. Le dice que este hombre no tiene un incircunciso, no tiene un pacto con Dios. Y nos viene a nosotros, al pueblo elegido de Dios, a la gente que tenemos un pacto con Dios, nos viene a ofender, nos viene a humillar. Y él está aquí por la reputación de Dios. Si nadie va a hacer algo más, si nadie quiere cambiar la situación, yo voy a hacer algo por la reputación de Dios. Es la actitud de David. En el 48 dice: en cuanto el filisteo avanzó para acercarse a David y enfrentarse con él, también este corrió rápidamente hacia la línea de batalla para hacerle frente. ¡Wow! ¡Qué increíble! David sale corriendo. David dice: tú no me vas a agarrar, yo voy a agarrarte. Si sale contra la ofensiva. Este hombre representa la injusticia, la maldad. Es un abusador, es un bully, ¿verdad? Y dice: metiendo la mano en su bolsa, sacó una piedra, y con la honda se la lanzó al filisteo, hiriéndole en la frente. Con la piedra incrustada entre ceja y ceja, el filisteo cayó de bruces hacia el cielo. Así fue como David triunfó sobre el filisteo, lo hirió de muerte con una honda y una piedra sin empuñar la espada. Y qué increíble esta historia, ¿verdad? Nos encanta, a mí me encantan las historias donde el héroe gana, donde el malo pierde y el héroe sale victorioso. El que tiene las pocas opciones de ganar es el que vence. La historia donde el pez pequeño se come al pez grande, donde un héroe cambia todo. Y esta historia es súper impresionante. Y lo que más me impacta es que un muchacho, ¿verdad? Un muchacho con una piedra cambia la historia de una nación. Y nosotros vemos esta historia y nos anima, pero a veces pensamos que nosotros no podemos cambiar nada, que nosotros somos uno, ¿verdad? Que nosotros somos unitos, solitos y no podemos hacer nada. Y el mundo sigue y hay injusticia y nosotros no podemos cambiar. Cuando empecé a estudiar la Biblia, un pasaje que me impactó mucho fue en Lucas 9:23, porque dice que Jesús se le acerca a todos los que siguen. Le dice: si alguno quiere venir en pos de mí, si ustedes quieren seguirme, niéguense a sí mismos, tomen su cruz y síganme, ¿verdad? Y él les habla, dice que les habló a todos, a toda la multitud él les habla y le dice: la responsabilidad de seguirme es de cada uno de ustedes, ¿verdad? La responsabilidad de seguir mi ejemplo es de cada uno de ustedes. La responsabilidad de ser como yo, de cambiar la historia del mundo, es para cada uno de ustedes que quieren seguirme. Y es imposible que nosotros queremos seguir a Jesús y no vemos el mandamiento de la Escritura. Pasajes como Mateo 28 dice: vayan y hagan discípulos, vayan y hagan, denota acción. Y yo creo que lamentablemente para nosotros en Estados Unidos, nosotros somos 240 millones de personas en este país que somos cristianos. 240 millones de personas. Y se nos ha enseñado un cristianismo fácil. Queremos una historia con una promesa. Queremos una promesa de comodidad. Queremos una promesa de prosperidad. Queremos que todo nos vaya a salir bien. Si tú no me incomodas, yo no te incomodo, ¿verdad? Y queremos avanzar el reino de Dios cómodos.
Y será, me pregunto yo, que estamos levantando una generación de cristianos, de discípulos que no van a tener una historia, una generación de discípulos que no van a ir y no van a ser. Y si David se hubiera quedado en casa de su papá, no se hubiera levantado contra Goliat, tal vez hubiera tenido una vida linda como pastor, escribiendo canciones, salmos, pero él se levantó. Él fue donde era incómodo, él fue donde nadie quería ir. Dice que los soldados estaban aterrorizados y este muchachito se para. Y yo pienso que la historia del reino de Dios no se escribe en el sofá de nuestra casa. No se escribe detrás de una pantalla de computadora con comodidad. La historia del reino de Dios se escribe desde la tormenta. Al frente de un gigante que te quiera atacar, en medio de los disturbios sociales, en medio de los disturbios raciales. La historia del reino de Dios se escribe en el campo de batalla. Hoy día en nuestro país, en Estados Unidos, estamos sufriendo disturbios raciales y sociales imprecedentes en medio de esta pandemia. Un hermano comentando, un hermano de la iglesia que él es negro. Él dice que su abuelita le dijo que entre los años 1950 y 60, cuando él vio el movimiento por los derechos civiles en Estados Unidos, él dice que la abuelita decía que la iglesia era siempre los primeros que estaban al frente, siempre luchando por los derechos civiles de las personas negras. Pero hoy día ella dice que la iglesia está atrás, que la iglesia está de último. Y yo sé que con esta pandemia, los países en cuarentena, tal vez es difícil para nosotros pensar, bueno, pero ¿qué puedo hacer? No puedo salir, no puedo hacer esto, no puedo. Pero hay cosas que podemos hacer sin salir de nuestro hogar, ¿verdad? Y yo no te voy a decir qué tienes que hacer. Tú conoces lo que hay en tu sociedad que necesita ser hecho, lo que se necesita hacer en tu país, ¿verdad? Pero aunque estamos en cuarentena, nuestra responsabilidad social y como discípulos es de imitar a Jesús. Jesús no está en cuarentena. Tenemos que orar para que Dios abra nuestro corazón y nos haga claro qué es lo que tenemos que hacer para mover su reino hacia adelante. No podemos estar inertes cuando vemos injusticia en nuestro país. No podemos estar inertes cuando vemos que personas que han sido creadas a la imagen y la semejanza de Dios no tienen los mismos derechos que nosotros. Y tal vez en nuestro país, en Centroamérica, tal vez la situación no es tanto con la gente negra, pero tal vez es con las personas indígenas, ¿verdad? Vemos que en esta historia seguramente había muchos pastores en Israel, había muchos soldados en Israel, pero solamente una persona se levantó para cambiar la historia. Entonces esta historia está interesante porque David va a usar lo que él tiene a su mano. David lo único que tiene a su mano es una piedra. Y él no es el mejor soldado, ¿verdad? Tal vez él no es el mejor pastor. Tal vez él no es el mejor usando la lanza, la jabalina, la espada, la honda, pero él tiene lo que necesita, una piedra. Y todos nosotros tenemos una piedra que podemos tirar. Tú y yo tenemos una piedra que podemos tirar, ¿verdad? Puede ser tal vez el entrenamiento que tienes en una vocación, puede ser tu pasión, tu talento. Pero estás aquí en este mundo. Dios te ha puesto a mí y a ti. Y me estoy predicando a mí mismo en este mundo para que nosotros hagamos una diferencia, para que nosotros tiremos la piedra. Y hermano, no importa si eres carismático, talentoso, educado, inteligente. No importa cuántos años tengas en la iglesia como discípulo. Puedes decir, bueno, yo no puedo hacer nada porque yo soy muy viejo. O de repente otro dice, bueno, yo no puedo hacer nada porque yo soy muy joven. ¿Verdad? Pero si no tiras tu piedra, vas a ser como Saúl. Saúl se sentó ahí como un rey, pero un rey que no hizo absolutamente nada para acabar con la injusticia y defender el nombre de Dios. Si tú no tiras tu piedra, vas a ser como Saúl, que le dice a la gente, bueno, hijito, usted vaya para allá y usted pelee, pero yo me quedo aquí en mi tienda sentado alrededor de mis soldados que me están protegiendo. Y muchas veces cuando alguien viene para nosotros y tiene un sueño para el reino de Dios, le decimos que, bueno, hermanito, yo voy a orar por usted, que Dios me lo bendiga. Yo voy a orar por ti, sí, yo te mando un texto, yo te mando un salmito todas las mañanas, yo hago una oración mañanera, te mando una fotico en Instagram, pero está bien, pero tú ve, a mí, yo no puedo con esto, ¿verdad? Y no importa si Saúl era bueno con la espada, no importa si Saúl era bueno con la china, con la honda, pero no hizo nada, ¿verdad? Y yo pienso que Dios hace más con pastorcillos, con personas que el mundo ve como que son menos, que están dispuestos a hacer algo, que están dispuestos a tirar la piedra, que con un rey que se queda en su casa sin hacer nada. Y nunca menosprecies el talento que Dios te da, nunca menosprecies lo que Dios puede hacer por medio de ti, pero tú tienes que levantarte y tirar la piedra.
David, por el otro lado, era un pastor y no era el tipo que tenía que ir a pelear, pero él fue el tipo que estaba dispuesto. Y Dios puede usar una piedra que está en el aire mucho más que una espada que está en la vaina sin hacer nada. ¿Y quieres cambiar la historia de Dios? Sí, sal y tira la piedra. No importa si no eres el mejor, no importa si no tienes el conocimiento de toda la Biblia, no importa si eres joven, viejo, sal y tira la piedra. Haz algo para defender el nombre de Dios en este mundo que lo está pisoteando, en este mundo que lo está difamando, en este mundo que está ofendiendo el nombre de Dios y de su iglesia todos los días. En el versículo 43 vemos, dice que Goliat vio a David como un muchacho, como apenas un muchacho trigueño o hermoso, le habló con desprecio. Pero Dios veía a David como un guerrero que iba a ser el futuro rey de Israel. Yo pienso que muchas veces el mundo menosprecia a los cristianos y nos ve como personas idiotas, personas sin convicciones, personas que lo único que podemos somos con mucha autojusticia, lo único que estamos siempre diciendo, arrepiéntete y vete al infierno. Usamos palabras para definir a otros como los que no son salvos, los impíos, los pecadores, como que nosotros no somos impíos o pecadores, ¿verdad? Y queremos a veces también, amamos el mundo, nos queremos conformar a este mundo, queremos que las personas nos vean como que somos parte del mundo, pero queremos seguir a Cristo y tenemos ese conflicto, ¿verdad? Y la gente tiene que vernos a nosotros los cristianos como un agente de cambio, como una persona que no toma una actitud apática delante de la injusticia social, delante del racismo, delante del abuso, que tenemos una actitud fuerte para hacer lo que le importa a Dios. Y lamentablemente como discípulos muchas veces nos enfrascamos que qué es lo que le importa a Dios y pensamos, bueno, a Dios le importa si cantamos con este himnario o no, si leemos esta versión de la Biblia o no usamos esta versión de la Biblia, si nos ponemos esto, si nos ponemos aquello, si tenemos o no tenemos tatuajes, y ponemos un montón de cosas que tal vez nosotros pensamos que es lo que es más importante a Dios. Pero vamos a leer el Salmo 146 y ver realmente lo que Dios desea de nosotros como discípulos. Salmo 146 dice, 1, aleluya, alabado sea el Señor. Alaba alma mía el Señor, alaba al Señor toda mi vida. Mientras haya aliento en mí cantaré salmos a Dios. No pongan su confianza en gente poderosa ni en simples mortales, ya que no pueden salvar. Exhalan el espíritu y vuelven al polvo, y ese mismo día se desbaratan sus planes. Dichoso aquel cuya ayuda es en el Señor, en el Dios de Jacob, cuya esperanza está en el Señor, su Dios, creador del cielo y de la tierra, del mar y de todo lo que hay en ellos, el que siempre mantiene la verdad. El Señor hace justicia a los oprimidos, da de comer a los hambrientos y pone en libertad a los cautivos. El Señor da vista a los ciegos, el Señor sostiene a los agobiados, el Señor ama a los justos, el Señor protege al extranjero, Él sostiene al huérfano y a la viuda, pero frustra los planes de los impíos. Oh Sión, que el Señor reine para siempre, que tu Dios reine por todas las generaciones. Aleluya, alabado sea el Señor. Y nosotros como cristianos, tú y yo, tenemos que estar en la vanguardia, tenemos que abrir brechas, tenemos que abrir caminos en situaciones donde hay injusticia, donde hay maldad, donde hay problemas de salud mental, donde hay hambre, donde hay opresión, donde hay huérfanos, donde hay viudas. Y tenemos que ser usados para cambiar esta historia. Pero nuestra confianza tiene que venir en Dios, no en los hombres. El gobierno no va a cambiar la historia de la iglesia de Dios. Las instituciones seculares no van a cambiar la historia de la iglesia de Dios. Y yo sé que es difícil para nosotros hablar sobre estos temas, sobre racismo, sobre protestas, sobre cuestiones que nos mueven tal vez nuestra propia historia, nos hacen recordar cosas que no queremos recordar. Es difícil para nosotros enfrentar a esos gigantes que están atacando al reino y al nombre de Dios día a día. El gigante de la injusticia social, la falta de fe, el gigante del miedo que tenemos ahora con este coronavirus, la inseguridad que tenemos en esta pandemia. Pero como discípulo de Dios, como una persona que se levantó, dijo, yo te voy a seguir, voy a ir en pos de ti, tengo que mantener la verdad. Dar justicia a los oprimidos, dar de comer a los hambrientos, ayudar a los enfermos. Dios se preocupa con personas que tienen problemas de enfermedad mental, física, ¿verdad? Sostener a los agobiados, proteger a los extranjeros. Dios se preocupa con los temas de inmigración y nosotros tenemos que hablar sobre estas cosas. Sostener al huérfano y a la viuda. Y nos encanta poner fotos en Facebook, en Instagram y somos guerreros de las redes y redes sociales. Ponemos fotos de niñitos que se están muriendo de hambre en África, de viejitos que están en el hospital, pero ¿qué estamos haciendo al respecto? Yo soy culpable de esto. A veces pasamos más tiempo frente de la pantalla que pasamos en el frente de la batalla.
Pero Jesús está llamando a sus discípulos, a sus seguidores, a que sean diferentes. Y la cuarentena no es para siempre. Así que un día vamos a salir de esto. Tenemos que prepararnos desde ahora para cuando salgamos hagamos una diferencia. En Filipenses 3:20 dice que nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también ansiosamente esperamos un Salvador, el Señor Jesucristo. Y estamos llamados a caminar como ciudadanos del reino de los cielos. Estamos llamados a nosotros a levantarnos delante de la justicia, llamados a defender a Dios y la causa de su reino. Y si en cada comunidad que existe un discípulo, la historia de esa comunidad tiene que cambiar. Tiene que haber una historia diferente en esa comunidad porque tú existes en esa comunidad, porque yo estoy en esa comunidad. Y si nosotros nos vamos de esa comunidad, si la iglesia se va de esa comunidad, tiene que haber un vacío. Y así como David se preocupó de defender el nombre del Señor, nosotros también tenemos que defender el nombre, la narrativa y la causa de este mundo. Para que el mundo sepa que hay un Dios, para que el mundo sepa que hay un Dios en Israel, en Comayagua, en Nueva Jersey, en Tegucigalpa, en San Pedro, para que en Río de Janeiro, para que el mundo sepa que hay un Dios en nuestra comunidad. Tenemos que estar al frente de la batalla por Cristo. Hoy celebramos el 4 de julio en este país y es un día que un montón de gente decidió ya no más. Ya no queremos ser más esclavos y se levantó. Hicieron cosas que tal vez el resto de la sociedad vieron como incómodo, pero se levantaron y nos dieron la libertad en este país. Y tenemos que ir adelante. No es una opción quedarnos callados. No es una opción meternos la piedrita en el bolsillo y no decir nada. Tengo que salir adelante. La iglesia tiene que dar acá. Nosotros somos el plan de Dios para cambiar la historia de la humanidad. Y te lo estoy diciendo de nuevo. Nosotros somos el plan de Dios para cambiar la historia de la humanidad. Y tú sabes por qué Dios cambió tu historia, por qué Dios cambió mi historia. Para que tú cambies la historia de tu hogar, la historia de tu comunidad, la historia de tu país y la historia de este mundo. David tenía, ¿cuántas piedras? Tenía 5. 5 piedras tenía David, pero solo una Dios utilizó, ¿verdad? Solo una él necesitaba. Y aparentemente Saúl había perdido su visión, pero David tenía la visión de donde lo sacó de Dios y no se había olvidado. Entonces te digo yo esta mañana, aunque el mundo alrededor nuestro se caiga, se desmorone, la narrativa de Dios tiene que mantenerse en nuestras vidas. Mira cómo termina en el versículo, seguimos leyendo, perdón, dice que es muy animante que en el versículo 51, ¿verdad? Él les dice aquí, luego corrió donde estaba el filisteo, en 1 Samuel 17:51, le quitó la espada, desvainándolo, lo remató con ella y le cortó la cabeza. Cuando los filisteos vieron a su héroe que había muerto, salieron corriendo. Entonces los soldados de Israel y de Judá, dando gritos de guerra, los mismos soldados que estaban corriendo, por eso es que es interesante, corriendo despavoridos, los mismos soldados ahora están dando gritos de guerra para atacar a ellos. Se lanzaron contra ellos, los persiguieron desde la entrada de Gad hasta la puerta de Cron, todo desde el camino en Nahayarín hasta Gad, y Ecrón quedó regado de cadáveres de filisteos. Qué increíble cómo los cobardes ahora se animaron. Se animaron porque alguien se atrevió a levantarse. Y cuando nosotros como discípulos, cuando nosotros como las personas que tienen la historia, la narrativa de Dios, somos líderes en el nombre de Dios, otros van a seguir. Y esta historia me reta mucho, porque en mi caminar como discípulo me he sentido asustado, me he sentido dolido, amargado, confundido. Tengo complejos que he traído del pasado que salen, inseguridades que he traído del pasado que salen, que me ayudan, a veces nublan la narrativa que Dios tiene para nosotros. A veces me he enojado, pero yo sé que Dios todavía está escribiendo mi historia no ha acabado. Así como David le dijo a Saúl, el Señor me ha rescatado de las manos del oso y del león y me rescató una y otra vez. David entendió que no solamente porque él fue rescatado por Dios, su historia se acabó cuando él fue rescatado. No, su historia empezó cuando Dios lo rescató. Y así es tu historia. Mi historia empieza el día que Dios nos ha rescatado a nosotros. Y por eso Dios está escribiendo tu historia. Y por eso yo debo ser mejor. Debo ir a la batalla. Debo lanzar mi piedra. Dios es soberano. Dios es el Señor. Es el amo del universo. Y aún en medio de estos problemas sociales, de estos disturbios sociales, de esta pandemia, aún en medio de este racismo que estamos pasando, Dios es eterno y soberano y debemos dejarlo actuar en nuestras vidas. Debemos dejarlo que Él dirija la piedra que nosotros vamos a tirar. Tú eres el plan de Dios para cambiar la historia. Tú eres el plan de Dios para cambiar la iglesia. Tú eres el plan de Dios para cambiar tu comunidad.
Tú eres el plan de Dios para cambiar este mundo y depende de nosotros. Entonces, ¿cuál es tu historia? Amén, y que la gloria sea siempre para Dios. Los amamos mucho. Amén.